En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida. Ya estamos en el episodio número 60. Si eres nuevo en este podcast, revisa los episodios anteriores y si te parece que te ayuda esta información de liderazgo y psicología, también la puedes compartir, ponernos like y comentarlo. Soy Lucia Galota, el tema de hoy es gestión de las crisis emocionales. Recuerden que esta es la segunda parte de este tema. Comenzamos en el episodio 59 y este tema, el anterior que era el de anatomía de las emociones y este de la gestión de las crisis emocionales, está basado en el libro del Dr. David Hawkins que se llama Dejar Ir. Específicamente en el capítulo 2 que se llama La anatomía de las emociones. Entonces les recomiendo que escuchen el episodio 59 y también pueden escuchar el episodio 3 que es niveles de conciencia y liderazgo, basado también en los trabajos del Dr. Hawkins, y el episodio 42 que es conflicto y niveles de conciencia, también basado en las investigaciones mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins. Antes de comenzar, te quiero invitar a que te unas a la comunidad de LeaderLab. Si eres nuevo, si ingresas ahora, vas a tener 30 días de cortesía. Si tú estás buscando mejores resultados en tu liderazgo, o en tu vida profesional, o en tu vida personal, o si quieres pertenecer a un espacio en el que puedas compartir tus experiencias y aprender de otros líderes, pues esta comunidad es para ti. Nosotros en LeaderLab estamos transformando la manera tradicional de ejercer el liderazgo. Sabemos por experiencia lo complejo que es fortalecer los negocios, lograr resultados, trabajar en un equipo de alto desempeño, crear un ambiente de bienestar y productivo, desarrollar a las personas, a tus colaboradores, administrar tu energía y llevar una vida en plenitud, equilibrando todos los proyectos en los que estás involucrado. Por eso buscamos hacerlo de una manera diferente a la tradicional. Nosotros queremos romper los esquemas tradicionales y proponer una metodología totalmente diferente. Entonces, te ofrecemos estrategias de liderazgo, psicología, coaching ontológico, principios de conciencia. Mezclamos todo eso para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo más consciente, transpersonal, que significa ser ágiles, innovadores, autoconscientes y generar resultados excepcionales. Así que estás invitadísimo. Síguenos en nuestras redes sociales, @somosliderlab, en Instagram, en LinkedIn, en la bio de Instagram vas a conseguir el link para incorporarte a la comunidad. Así que bienvenido. Ahora sí, comencemos con el tema de gestión de las crisis emocionales. El Dr. Hawkins comienza diciendo: debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunas pautas. Hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado final que dejar que se agoten solas. Recuerda que los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones son la supresión, entre paréntesis coloca represión, la expresión y el escape. Estos son perjudiciales, esto es muy importante, estos son perjudiciales cuando se utilizan sin intención consciente. En un agobio suele ser aconsejable utilizarlos, pero de manera consciente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme y abrumadora emoción para poder desarmarla y dejarla atrás punto por punto. Describimos este proceso más adelante, dice él. Así, en este caso, está bien desprenderse conscientemente, esta palabra es clave, conscientemente de la mayor cantidad de emoción que podamos en el momento. La intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores. La mera expresión de la sensación reduce un poco su energía. Y aquí comento yo, no es lo mismo contar de manera consciente lo que me está pasando para ir reduciendo la intensidad de la emoción
que estar contando lo que me está pasando por allí con los amigos, sintiéndome víctima de las circunstancias. Porque cuando yo me siento víctima de las circunstancias, eso de alguna manera se queda allí trabado y yo no lo estoy superando, sino que más bien estoy generando más carga emocional. Cuando lo cuento porque quiero irme liberando de la emoción, de alguna forma estoy permitiendo que la intensidad de la emoción baje un poco. ¿Ok? Esa es la gran diferencia de contar lo que me está pasando de forma consciente a irlo contando de manera inconsciente, esperando que los demás me den la razón o que yo explore la sensación de víctima sobre lo que me está sucediendo. Continúo. En estas circunstancias también conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape, como socializar para tomar distancia del dolor, jugar con la mascota, ponerle algunos ejemplos, ver televisión, ir al cine, ver alguna película, escuchar música, hacer el amor, hacer ejercicio, cualquiera que sea nuestro hábito en estas circunstancias. Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación en lugar de la totalidad de la misma y la emoción que la acompaña. Después de los imperdonables del liderazgo, continúo con este tema de gestionar las crisis emocionales. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. Los imperdonables del liderazgo de este episodio, que es de autoliderazgo, porque tiene que ver con el tema de la gestión de las emociones, en este caso de las crisis emocionales, quiero contar la historia de una persona a quien conozco desde hace muchísimos años. No he trabajado con ella directamente porque pertenecemos más bien al mismo círculo de amistad, y es una persona que constantemente cuenta la historia de trauma de su vida en relación a su vínculo con su padre, a quien considera, y seguro fue así, un padre dominante y controlador. El tema es que cada vez que cuenta esta historia la reactualiza y crece su sufrimiento, su rencor, su resentimiento y su ira en relación a esa experiencia de la infancia y de la adolescencia. Y entonces, en vez de resolverla, esta expresión de esta historia lo que hace es reactualizar el dolor y acrecentar el dolor. Esta persona puede resolver esta crisis, esta persona puede resolver este trauma si primero contara y expresara esta historia de manera consciente, no desde una posición de víctima, sino desde una postura consciente para ir liberando la intensidad emocional que le genera estos recuerdos, esta sensación traumática. Entonces, es un imperdonable que tú, en vez de gestionar las emociones o la crisis emocional, más bien vayas de manera inconsciente evadiendo o expresando como una víctima, con la sensación de que no debió haberte pasado, con la sensación de por qué a mí, y desde esa posición de víctima lo que estamos haciendo es echándole más leña al fuego. Entonces, estas crisis emocionales, estos dolores emocionales se pueden resolver, y se pueden resolver mucho más fácilmente de lo que la misma persona cree, porque la persona siente que está como en algo que es muy grande, muy doloroso, es un monstruo difícil de superar. Entonces la invitación es a que busques ayuda, ya sea con un mentor, ya sea con un psicólogo, con un profesional que te pueda dar este tipo de herramientas y que te pueda acompañar en trascender este dolor de manera segura. Acabas de escuchar Los Imperdonables del Liderazgo. Sigamos con la gestión de las crisis emocionales. El Dr. Hawking continúa con un ejemplo. Él dice: veamos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo en una empresa en la que lleva muchos años y se encuentra en una situación abrumadora y desesperada. Utilizando los 3 mecanismos descritos es posible reducir algo de emotividad. ¿Cuáles son estos 3 mecanismos? Bueno, los que ya dijimos: supresión, escape y expresión. Entonces él está diciendo:
aplica algunos de estos mecanismos conscientemente y luego, entonces, aquí continúa, entonces puede ver alguna de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. ¿Qué significa esto? Primero, si estás abrumado por la emoción, bueno, pon un poco de distancia con el dolor de manera consciente. Aquí estarías aplicando el escape, ve y haz ejercicio y como darle salida un poco a esta intensidad de la emoción. O cita a un amigo para conversar y allí estás expresando de tal forma que esa emoción se drene un poco. Recuerda esto siempre de manera consciente. ¿Ok? Si lo haces de manera inconsciente no va a funcionar. Y él dice, después que hagas eso, entonces puedes comenzar a ver algunas de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. Y aquí es donde él hace lo que es desmontar la emoción. Él dice, bueno, por ejemplo, puedes comenzarte a preguntar, ¿podría dejar de querer almorzar donde siempre lo he hecho con mi colega del trabajo? ¿Podría dejar de querer estacionar el carro donde siempre lo he hecho durante tantos años? ¿Podría soltar el apego a mi secretaria o a la simpatía que tengo por mi equipo de trabajo? ¿Podría dejar de ver a mi jefe durante todos los días como lo hacía en el pasado? ¿Podría dejar de lado mis sentimientos de familiaridad con el ruido de fondo? Imagínate, él va desmontando punto por punto aquellas cosas que son triviales en relación a lo que me abruma de haber perdido el trabajo. Él dice, el propósito de entregar estos aspectos menores de perder el trabajo que pueden parecer triviales es poner la mente en actitud de dejar ir. La actitud de dejar ir nos lleva al nivel del coraje en el que los sentimientos negativos reconocidos y trabajados han perdido su carga. De pronto nos damos cuenta de que tenemos el coraje necesario para enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto. A medida que entregamos las trivialidades, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos opresivo. La causa de este fenómeno es que, cuando se utiliza el mecanismo de la entrega con una emoción, se entregan todas las emociones al mismo tiempo. Es como si todas ellas tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar las energías que van en una dirección, entregamos también las que aparecen en otra dirección o las que parecen ir en otra dirección, en la dirección opuesta. Esto es cuestión de tener la experiencia, es necesario comprobarlo personalmente para creerlo. Esto es muy interesante porque cada vez que yo he trabajado con personas en la mentoría o en procesos de terapia y aplicamos este mecanismo de dejar ir, para ellos es algo como mágico, cómo va disminuyendo la intensidad de la energía emocional y cuando se dan cuenta, aquello que parecía un monstruo ahora es manejable. Y entonces al principio les parece que el ejercicio no los va a ayudar, pero cuando se dan cuenta que sí los está ayudando y que están además no solamente dejando ir las pequeñas cosas, sino cuando van dejando ir esas pequeñas cosas también va perdiendo opresión. Aquello que parecía tan abrumador, entonces esto que parecía algo imposible comienza a despertar una valentía y un coraje interno que ya pasa a ser parte de tu mecanismo para enfrentar las dificultades emocionales. Bueno, continúo después de los aciertos del liderazgo. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio tengo el caso de una persona con la que tuve la oportunidad de hacerle mentoría y ella venía con un tema de miedo producto de que había tenido la experiencia de que le habían robado en su casa y ella aprendió a utilizar esta técnica de dejar ir. Primero gestionó su crisis emocional, estuvimos conversando en varias sesiones, ella expresaba conscientemente, trabajábamos esto
del dejar ir los asuntos periféricos, los pequeños elementos vinculados a la situación más importante de crisis. Y luego ella fue aplicando día a día, cada vez que aparecía la emoción, fue aplicando la estrategia de dejar ir. Y resulta que después, cuando hablábamos al tiempo, ella decía, bueno, ahora no solamente no le tengo miedo a estar en mi casa, sino que situaciones que en el pasado me generaban angustias, ahora ya no me generan angustias. Ahora me siento como liberada, no solamente del miedo, del trauma puntual, de la inseguridad que sentía de estar en mi casa, sino que se han liberado otros temas emocionales que antes eran para mí difíciles y resulta que ahora han perdido importancia. Entonces, esta persona que aplicó de manera estratégica y correcta esta técnica de dejar ir y de gestión de las crisis emocionales, pues terminó liberándose y sintió además que era mucho más fácil de lo que pensaba. Entonces es un acierto dejarse ayudar y utilizar estas estrategias que son fáciles, sencillas y sumamente poderosas y exitosas. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Bien, ya estamos llegando al final de este episodio 60, gestionar las crisis emocionales. Vamos a ver con qué continúa el Dr. Hawking. Dice, después de utilizar los 4 aspectos ya mencionados, supresión, expresión, escape y entrega de los pequeños aspectos, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias y es posible desarmar el complejo emocional total. Por ejemplo, inicialmente el hombre que ha perdido su empleo tiene un sentimiento de desesperación, pero a medida que comienza a entregar lo periférico y a medida que se reduce su sensación de agobio al utilizar conscientemente la fuga, la supresión y la expresión, se da cuenta de que también hay ira. Ve que la ira está asociada al orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. Esto no la invalida, en este caso se trata de ira expresada contra uno mismo. También está presente una cantidad considerable de temor. Ahora, estas emociones asociadas se pueden abordar directamente. Por ejemplo, puede empezar a soltar el temor a no encontrar otro trabajo. Cuando reconoce y aparta ese miedo, todas las posibilidades alternativas se vuelven evidentes para él. Y a medida que entrega el orgullo, pronto ve que no está sufriendo un desastre económico como había pensado. Por lo tanto, al irse desarmando el complejo emocional, resalta cada uno de sus componentes que ahora tienen menos energía y se pueden entregar individualmente. Al superar el agobio, recordará que suprimió intencionalmente o escapó de cierta parte de la emoción. Recuerden, aquí cuando se salió a hacer ejercicio, en vez de afrontar esa cantidad intensa de energía emocional, sino que se evadió un poco. Entonces tú dices, bueno, ahora en este momento que ya ha disminuido la intensidad emocional, ahora puedo reexaminar, esto lo dice el Dr. Hawking, ahora puede reexaminarla para evitar que haga un daño residual, como producir amargura, culpa inconsciente o una caída de la autoestima. Algunos fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un tiempo, incluso años, pero ahora se trata de pequeños fragmentos que se pueden gestionar a medida que surjan. De esta manera, la situación de crisis habrá sido superada de forma segura y consciente. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. En el caso de quien pierde su trabajo, gestionarla desde el nivel intelectual produce miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona pasa muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados sobre la situación que la mente revisa una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que no se entregue la emoción subyacente, los pensamientos seguirán generándose indefinidamente. Todos conocemos personas que sufrieron una crisis emocional hace muchos años y que todavía hoy no se han recuperado. La crisis ha enturbiado su vida y han pagado un alto precio por no saber gestionar las emociones subyacentes.
Numerosos beneficios se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que pueda ser entregada y por lo tanto la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Crecen las sensaciones de autoestima y confianza porque uno es consciente de que puede sobrevivir y gestionar lo que la vida le traiga. Se reduce el miedo a la vida en general. Crecen la sensación de dominio, la compasión por el sufrimiento de los demás y la capacidad de ayudarlos a superar circunstancias similares. Paradójicamente, una crisis vital a menudo va seguida de un periodo de paz y tranquilidad, de duración variable que a veces se acerca al nivel de la experiencia mística. Con frecuencia, la noche oscura del alma precede a los estados de conciencia elevados. Y él culmina diciendo, uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es el de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Actualmente hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que se ha encarado el peor de todos los miedos posibles, el miedo a la muerte, lo sustituye una profunda sensación de serenidad, paz, unidad e inmunidad al miedo. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, se convierten en sanadores o psíquicos y viven estados avanzados de iluminación espiritual. Experimenta avances importantes en su crecimiento personal y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital lleva consigo las semillas de una inflexión, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia, el abandono de lo viejo para dejar nacer lo nuevo. Y con esto hemos llegado al final de este episodio 60. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, coméntalo, compártelo y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio de Visión Compartida. Que estés muy bien. Chao, chao.